¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión en directo. Yo soy Harold, el pastorcito briseño, y esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Y estamos aquí para comentar, analizar lo que ocurrió hoy en el quinto desafío de la serie final del campeonato Germán Pomares Ordóñez entre los Dantos y los Toros de Chontales. Como pueden ver, como ya seguramente también presenciaron en transmisión o en directo en el Estadio Nacional, los Dantos son los campeones del béisbol nacional. Novena corona del equipo de la capital, de la maquinaria roja. Han estado en una temporada impresionante, una temporada de grandes números y han logrado cerrar este 2025 con la corona del Campeonato Nacional de Béisbol Superior, el Germán Pomares Ordóñez. Los Dantos de Ronald Gard, manager debutante en esta edición, pues son los campeones del béisbol nacional. Recuerde que esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense, y yo soy Harold, el pastorcito briseño. Puede enviarnos a sus comentarios y sus puntos de vista, qué piensan acerca de lo que pasó y cómo se desarrolló el juego, cuál es su opinión. ¿Creen ustedes que se dejó para el octavo episodio que apareciera Danilo Bermúdez? ¿Fue mucho recorrido el que se le dio o estaba bien que apareciera en el octavo episodio? ¿Qué piensan ustedes? Coméntenme al respecto. Estamos aquí para analizar y comentar lo que ocurrió hoy en el Estadio Nacional y el triunfo de los Dantos imponiéndose a los Toros de Chontales. Sí, los Dantos son campeones del Germán Pomares Ordóñez, una temporada en la que en general, sumando todos los partidos hasta la final, el equipo logró conseguir pues 93 victorias y 23 derrotas. Fue su balance, según registros de la propia organización de los Dantos, pues sería el mejor desempeño de un equipo en la historia de los campeonatos nacionales. El mejor año para un equipo en los campeonatos nacionales, el de los Dantos en este 2025, que al final termina siendo coronado con este triunfo ante los Toros de Chontales en el quinto juego de la final. Y sí, lo volvieron a hacer los Dantos, como hicieron en la semifinal con Chinandega, que perdieron el primer juego contra los chinandeganos y luego se impusieron en 4 juegos de forma consecutiva. Ahora lo han hecho en la gran final ante los Toros. Perdieron el primer juego de forma categórica, lo perdieron, pero han logrado ganar 4 partidos de forma seguida y de esta manera son los campeones del béisbol nacional. Puede compartirnos su punto de vista, sus comentarios al respecto, qué piensan de la actuación y del gran año de la maquinaria roja y también qué piensan de los Toros de Chontales, que pues han llegado hasta la final por primera vez en su historia. No logran el campeonato, pero sí logran pues haber quedado con el subcampeonato, que debe ser un logro importante para los Toros de Chontales. Vamos a conversar al respecto. Vamos a hablar de quién fue el jugador más valioso de esta serie final y los números de ese jugador más valioso, y el tema de lo de Danilo Bermúdez. ¿Debió aparecer en el 7º episodio o debió ya aparecer un relevista en el 8º episodio, después de que Danilo Bermúdez había lanzado 7 innings y el partido estaba 2-1 a favor de los Toros de Chontales? ¿Qué piensan ustedes? Denle me gusta a la transmisión, denle me gusta y denle compartir para que podamos llegar a muchas más personas en este momento y podamos conversar sobre lo que ha pasado hoy con el equipo de los Dantos coronándose en el campeonato Germán Pomares Ordóñez. Victoria de los Dantos, y aquí les pongo el resumen de juego. Fue un marcador de 5-2. 5-2 el marcador a favor de los Dantos, un total de 8 imparables, 8 para los Dantos, 8 para el equipo de los Toros, y pues ambas defensivas jugaron impecables, sin errores. Les recuerdo, esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Dele me gusta a la transmisión y dele compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Ahí está el resumen del encuentro. La victoria para Jason Aburto, que entró como relevista. Perdió Danilo Bermúdez. Juego salvado para Carlos Teller. Jonrones de Juan Carlos Urbina y jonrón de Juan Carlos González también. Así que el resumen del juego del día de hoy:
cómo se movió, cómo se quedaron los protagonistas de este desafío. Y aquí les presento también cómo se produjeron las anotaciones, cómo quedaron esto de el encuentro del partido. Al final, los Dantos pues terminan imponiéndose con marcador de 5-2, una carrera en el primer episodio, cuadrangular de Juan Carlos Urbina. Luego el empate de parte de los Toros de Chontales con cuadrangular de Juan Carlos González, 1-1 el juego. Los Toros se fueron arriba en el séptimo episodio, sacaron a Teófilo en ese momento, estaban 2-1, pero en el cierre del octavo, un rally de 4 carreras coronado con ese honrón de Juan Carlos Urbina, que fue el héroe en el partido, pues terminaron por darle la ventaja a los Dantos con marcador de 5-2. Repito, la victoria para Jason Aburto en labor de relevo, el juego salvado para Carlos Teller, llegó a cerrar las puertas en el último episodio, en la última bateada a los Toros de Chontales, y la derrota para Danilo Bermúdez, que fue el abridor del equipo de los Toros de Chontales para este desafío. Y aquí tienen, mis estimados amigos, los números de quien es el jugador más valioso. El más valioso de la gran final fue nada más y nada menos que el veterano jonronero Juan Carlos Urbina. Fue el MVP de la final. Todavía sigue bateando y bateando fuerte. Juan Carlos Urbina lo demostró en esta serie final ante el equipo de los Toros de Chontales. Vean bien sus números, un total de 10 turnos al bate, 6 imparables conectados, 2 cuadrangulares, 6 carreras impulsadas, entre ellas 4 el día de hoy en el partido en que más lo necesitaban los Dantos. Ahí apareció Juan Carlos Urbina y su promedio de 600 puntos. 600 puntos, qué gran forma la de Juan Carlos Urbina de lucirse en esta serie final del campeonato Germán Pomares Ordóñez. Yo les recuerdo que esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Dele me gusta a la transmisión, dele compartir para que lleguemos a muchas más personas. Dele me gusta, no cuesta mucho, clic al botoncito azul con el dedito en blanco y también al corazón blanco en el fondo rojo, y dele clic al botón de compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Ahí tienen Juan Carlos Urbina, el veterano jonronero, sigue dando batazos y de larga distancia en el béisbol nacional. Hoy se hizo sentir en la gran final del Pomares, en el último juego que fue decisivo, porque pues los Dantos terminan hilvanando 4 victorias consecutivas y de esa forma agenciándose el título del Pomares en 5 desafíos. Y aquí viene un punto que quiero analizar con ustedes y comentar, y es el tema este de la actuación de Danilo Bermúdez. Y lo digo así porque decíamos en la previa, hoy más temprano, antes del partido, que mucho iba a ver el resultado, la victoria que pudieran conseguir los Toros de lo que hiciera Danilo Bermúdez. Y tomamos el caso de Danilo Bermúdez porque vean, Danilo en 7 episodios estaba dominando a los Dantos. Más que el jonrón en el segundo inning, que había puesto en ventaja a los Dantos 1-0, pero luego los Toros pues empataron el desafío 1-1 y se fueron arriba después en el séptimo 2-1. Y ahí estaba Danilo Bermúdez manteniendo a raya, como lo hizo en toda la temporada, a los Dantos y llevándose el triunfo en ese momento. Pero al octavo episodio, en el octavo episodio se tomó la decisión de que Danilo Bermúdez apareciera. Y allí está el dilema para muchos. Y yo leo sus comentarios y veo sus puntos de vista al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debió aparecer Danilo Bermúdez en el octavo episodio o ya había cumplido con su trabajo de 7 innings y una carrera ante los Dantos, lo que no es fácil tomando en cuenta la alineación de los Dantos? Muchos jugadores de selección nacional, muchos jugadores de experiencia en estas instancias, muchos jugadores de gran nivel, un line-up que decimos del primero al último es peligroso. Ya ven que el último bate es Derek Loaiziga y en uno de los partidos conectó un par de cuadrangulares y fue decisivo en ese encuentro. Entonces es un line-up peligroso, pero a ese line-up de alto calibre, de alto nivel, Danilo Bermúdez lo mantuvo en una carrera en 7 entradas. Sin embargo, pues tomando en cuenta eso que había hecho, pues decidieron mandarlo para el octavo episodio y pues allí la historia
fue un tanto distinta. Estuvo a punto, sí, estuvo a un strike de sacar ese octavo episodio sin permitir carreras, lo cual hubiera sido fenomenal, fantástico para los Toros de Chontales, pero no se pudo escapar del daño. Y ya saben ustedes los Dantos que cuando logran generar una oportunidad de producir carreras o cuando se le da el espacio de producir carreras, pues al final terminan haciendo daño, y fue lo que hicieron ante Danilo Bermúdez, y produjeron pues esas anotaciones que dejó Bermúdez corredores en base. Y allí, ya en ese momento apremiante de mucha presión y con Juan Carlos Urbina en el cajón de bateo, pues trajeron a José Elías Villegas, lo cual en ese momento pues no deja, es una decisión aceptada porque es el hombre que ha estado en el cierre de los partidos, que ha estado resolviendo, que ha estado haciendo un tremendo trabajo, y al final pues lo descifraron. Fue descifrado un duelo entre veteranos, Villegas y Juan Carlos Urbina, y pues Juan Carlos Urbina sacó ventaja y Juan Carlos Urbina logró conectarle un batazo largo por el jardín izquierdo, y con dos corredores en bases pues le definió prácticamente el desafío y se convirtió en el jugador más valioso no solo del partido sino también de la serie final. Entonces, Danilo Bermúdez había cumplido con la misión. Lo que se le pedía, lo más que se extendiera, fueron 7 innings, manteniendo en línea, a raya, a la ofensiva de los Dantos, y se le pidió también un octavo episodio, pero ya ahí pues se le hizo complicada la situación a Danilo Bermúdez, y pues le fue difícil, y los Dantos pues aprovecharon la oportunidad, el flaqueo un poco en el picheo de Bermúdez, y se fueron encima, y pues ya después en el relevo de Villegas no pudo evitar o sacar ese último out, pero también tenía enfrente a un hombre peligroso, a un hombre que, si bien es cierto, a muchos no les gustará su forma de batear y todo esto, pero ya sabemos que tiene poder, y que en medio de su veteranía, pues sigue teniendo poder, y su experiencia y todo esto, y su ya un hombre que está acostumbrado, un hombre experimentado en situaciones como esta, pues logró aprovechar la oportunidad y terminó ganándole el duelo a Villegas, que también tiene mucha experiencia, que también tiene mucho recorrido, y que pues al final no pudo evitar que Juan Carlos Urbina cometiera o hiciera mayor daño en ese turno que terminó siendo decisivo. Sí, decía lo de Bermúdez, pues estuvo a un strike de sacar ese octavo episodio, no se dio, y pues el relevo tampoco terminó siendo el mejor o el que se esperaba, y al final también es un tema de carreras, no siempre son garantías, sobre todo cuando enfrente está una ofensiva, como ya hemos dicho, como la de los Dantos, que desde el primero hasta el último son peligrosos, y cualquiera incluso con un solo batazo puede cambiar el rumbo de un partido, incluso el noveno bate, como ya lo hemos recalcado en muchas ocasiones, que es el caso de Derek Weisler, que de pronto pues sale con sus batazos también largos y termina definiendo encuentros. Entonces era muy difícil, muy complicado. Decíamos en la tarde que si había una forma o si algo que podían hacer los Toros era extender la serie a un sexto juego, porque tenían a Danilo Bermúdez ahí. Bermúdez cumplió, yo creo, su trabajo, más allá de ese octavo episodio que ya al final era como un extra que estaba dando Bermúdez, porque ya había lanzado 7 innings de una salida mucho más de calidad de lo que se hubiera esperado o de lo que pretendían, pero se creyó que podía hacer todavía más en ese octavo inning, y al final pues no se pudo, y los Toros de Chontales sí se quedaron con el subcampeonato. Y aquí cierro con esto: los Toros de Chontales no consiguen la corona, pero sí lograron forjar una temporada histórica para ellos. Primera vez que se meten a la final, y se meten a una final después de un arranque de temporada muy complicado. Recuerden que terminaron la primera vuelta con récord negativo, más derrotas que victorias, pero se fueron a los partidos de comodines, perdieron el primer juego de comodines y ganaron el segundo, y con ese segundo se metieron a la segunda vuelta. En la segunda vuelta les fue mejor, avanzaron a las semifinales, sufrieron ante las filas del San Fernando, pero lograron pasar a su primera final. Además de eso, lograron debutar en una final consiguiendo victoria ante nada más y nada menos que los Dantos, pero ya todos estábamos conscientes y sabíamos que no eran favoritos para esta serie final, y que pues habría que esperar como un milagro de grandes proporciones, porque decíamos que los Dantos pues eran superiores en todos los sentidos. Qué bien por los Dantos que lograron validar
su favoritismo ante los Toros de Chontales, y qué bien también por los Toros que lograron en este 2025 meterse a la primera final de su historia. Qué bien. Y un aplauso para los Toros de Chontales, para su directiva, para sus jugadores, para esa afición que hoy, sabiendo que estaban contra la pared, contra las cuerdas, pues se desbordaron para ir al Estadio Nacional en Managua, al Estadio Soberanía, y llenar el estadio. Y esto, pues, entonces un aplauso de mi parte, un reconocimiento, un mérito enorme a los Toros de Chontales que lograron meterse sin ser favoritos desde el inicio de la temporada, sin ser favoritos para estar en la final, pues llegaron a la final, le ganaron el primer juego de la final a los Dantos. Hoy estuvieron a punto de forzar un séptimo juego, estuvieron cerca de forzar un sexto desafío. Pues el bateo no respondió muchas veces en el momento oportuno. Su picheo pues estuvo algunos momentos de debilidad, pero tuvo otros momentos grandes también. Y pues al final lo importante, han conseguido un subcampeonato histórico y ahora a prepararse de cara a seguir creciendo en la próxima temporada, y los Dantos pues a celebrar una nueva corona en el béisbol nacional. Así que, mis estimados amigos, aquí tienen los Dantos campeones del béisbol nacional. Se impusieron en 5 juegos a los Toros de Chontales. Perdieron el primero, pero ganaron 4 de forma consecutiva. Así que gran triunfo de los Dantos, gran coronación del equipo de la capital. El favorito terminó haciendo válido su favoritismo e imponiéndose a unos Toros que, como decía, han cerrado un gran 2025. No se llevaron el título, pero sí un subcampeonato que es un reconocimiento grande a el esfuerzo que hicieron durante este 2025, el esfuerzo de los directivos, el esfuerzo de los jugadores, del cuerpo técnico, el esfuerzo de esa afición y el respaldo imperdible de esa afición. Así que un gran año 2025 para los Toros de Chontales, y pues los Dantos que están de nuevo en el trono del béisbol nacional. Así que, mis estimados amigos, como les prometimos desde el arranque de las semifinales, hicimos previa de cada juego y también el post-juego de semifinales y de la final del campeonato de béisbol nacional. Esto ha sido una edición más de Basebox Nicaragua. Recuerde que estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 en punto hora de Nicaragua con nuestra edición de Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Vamos a entrar de lleno con lo que pasa en la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Perdieron hoy los Yankees 3-1 ante los Medias Rojas de Boston. Estuvieron ganando hasta el final de partido los Yankees 1-0, pero en los últimos episodios le dieron vuelta a los Medias Rojas de Boston, y aunque amenazaron los Yankees en el cierre con las bases llenas, Aroldis Chapman hizo un tremendo trabajo y le cerró las puertas a los Bombarderos del Bronx. Así que los Yankees han perdido el primer juego de comodines, y a ver qué pasa, porque es al mejor de 3. Así que Boston ya pegó primero y ya tiene pues un paso por delante. Muchas gracias por haber estado en sintonía de esta edición de Basebox Nicaragua. Yo soy Harold, el pastorcito briseño, y esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Será hasta la próxima, mis amigos y amigas, si Dios así nos lo permite.